Buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a tu espacio El Evangelio en su casa, conducido por el Padre Jesús Gabriel Delgado Suriel, que en el día de hoy no puede estar con ustedes porque él tiene la garganta enferma, está afónico, está ronco y tiene que descansar su garganta. Aquí está una servidora de Cristo, su hermana Ilonka González. En esta semana ya vamos por la 28ª semana del tiempo ordinario. En esta semana tenemos el Evangelio tomado del Evangelista según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y el Evangelio del Señor se proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, el Señor les llama la atención a aquella multitud donde llegaban gente, multitudes de personas, toda clase de personas, pero es evidente que el Señor les reclama y se refiere a los escribas, a aquellos maestros de la ley de aquel tiempo que siempre preguntaban por una señal que Jesús hiciera para creer en él. Y Jesús les dice claramente: la gente de este tiempo es gente mala, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. En aquel tiempo, aquellos que sabían mucho de la palabra de Dios, los maestros de la ley, los escribas, ellos se conocían muy bien la ley y los profetas, ellos se lo conocían muy bien, pero estaban cerrados. Sus ojos no podían ver la luz que Jesús les llevaba, no podían ver la verdad que Cristo quería transmitirle. Ellos estaban encerrados en un sistema de pedagogía que solamente estaba según lo que ellos tenían encerrado, encapsulado, aquella palabra que no lo hacían por ninguna maldad, pero estaban encerrados en aquella palabra sin practicarla, en el sentido de que Jesús les llevó a ellos el amor verdadero, la práctica del amor, pero ellos estaban encerrados en sí mismos y no aceptaban señales de que Jesús es y era y siempre será el Hijo de Dios. Ellos no podían reconocerlo porque sus ojos no le permitían ver a Jesús. Y Jesús se lo dijo muy claro, que ya no les iba a dar otra señal, sino la de Jonás, que aquel pueblo de Nínive se convirtió por la señal de Jonás, y también la de Salomón. Dice la palabra del Señor aquí: porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. O sea, él mismo les decía: yo soy una señal. En aquel tiempo Jesús obraba milagros, Jesús obraba curaciones, pero ellos querían una señal mayor. Ellos sabían cuando soplaba el viento en algún punto cardinal, ellos sabían que iba a llover. Ellos ya lo sabían, pero no podían reconocer al Hijo de Dios. Continuamos. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. O sea, Jesús les deja entender:
Oye, en Nínive se convirtieron por el profeta Jonás y ellos conocían los profetas. También la reina del sur dice la palabra del Señor. Aquí tienen ustedes mucho más que a uno más que Salomón. O sea, ellos conocían la ley y los profetas, pero aquí ustedes tienen uno que es mucho más que Jonás. Aquí tienen uno que es mucho más que Salomón y ustedes no pueden confiar en él. Continuamos. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no confiaron, porque no podían ver con sus ojos aquel enviado de Dios. Jesús mismo en aquel tiempo es el enviado de Dios y ellos no lo podían reconocer. No lo podían reconocer porque Él se sentaba con pecadores a comer, a compartir. ¿Por qué? Porque Él vino a traerle la sanación a los enfermos. Él vino a traer lo que cada uno de nosotros necesitábamos, pero aquellos escribas, ancianos, ellos estaban encerrados en esa teología pedagógica, en esa teología teórica, pero Jesús les llevaba el amor a la plenitud y aún así seguían pidiendo señales. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán. Ellos ya creyeron y ustedes, en aquel tiempo les decía Jesús, y ustedes todavía no creen. Entonces ellos mismos los acusarán a ustedes. Bendito sea el nombre de Dios, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen a uno que es mucho más que Jonás, el signo de nuestro tiempo. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el signo que Dios ahora, actualmente, presente, vivo y real? Jesús nos muestra un signo que es evidente. Él mismo, Jesús, es evidente. Pero también hay otro signo que es la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo murió en aquel madero, en aquella cruz, que las escrituras bien que nos lo dice, Jesús muere en aquella cruz. Jesús es un signo evidente cuando muere por cada uno de nosotros. En aquel tiempo, cuando Jesucristo fue a comparecer ante el Sanedrín, dice la palabra que el sacerdote le pregunta que si de verdad Él es el Cristo, que si de verdad Él es el Hijo de Dios, y Jesús le confirma que sí, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Oye, y también dice aquel sacerdote en aquel tiempo que él lo que estaba era blasfemando. Se le da signos, se le dan signos para que crean, y aún así siguen incrédulos, siguen cerrados. Jesús ahora nos habla a nosotros. Jesús también ahora nos pregunta a nosotros, ¿necesitas un signo? ¿Quieres un signo? Jesús es un signo. La cruz es un signo. Y si vamos más allá, según habla la palabra de la resurrección, les habla de la segunda venida de Cristo, de su segunda venida, que vendrá entre las nubes, que vendrá y todo lo veremos. Él también se refiere a sí mismo con esta resurrección. Así es que muchos vamos a creer en este tiempo. El Señor nos pregunta a todos, ¿tienes milagros? ¿Tienes sanaciones portentosas que te aseguran que yo vivo? Pero muchas veces ese encerramiento de nuestro corazón no nos permite ver la luz de Cristo. No nos permite contemplar su amor, su compasión, su misericordia. Cada vez que un sacerdote nos dice, ven a la Santa Eucaristía, ven a la confesión, ven a comulgar, ven a adorar. Estos son signos evidentes también de que Jesús está vivo. Jesús murió en una cruz, signo evidente. Jesús resucitó, también es evidente para el que cree. Pero nosotros tenemos que pedirle a Jesús que nos mueva el corazón, que nos quite la ceguera que hay en nuestra mirada y en este tiempo tan confundido y tan administrado por el pecado en este mundo, Dios nos permita contemplar los signos que Él nos regala, que Él nos quite la ceguera que hay en nuestros ojos, que Él nos retire el polvo que hay en nuestros ojos. ¿Cuántas veces los sacerdotes nos dicen, nos llaman, vivan en gracia?
vivan en la gracia de Dios, comulguen, practiquen los mandamientos, practiquen la santidad, vengan a la confesión, vengan al sacramento de la confesión, vengan al sacramento de la reconciliación, ven a reconciliarte con Dios. Esto es un signo que Dios nos regala en la tierra para que nos unamos más a Él. Tenemos que estar preparados. No sabemos el día ni la hora. Y Cristo ya nos ha dado tantos signos. Y en este tiempo el Señor nos regala tanto y nos dice: acérquense a mí. Vemos cómo están estas enfermedades arrastrando con tantas vidas que no sabemos cuál es el próximo que se va. Él tiene control de todo, pero nosotros tenemos que vivir preparado. Y esto es un signo de que tenemos que vivir preparado, porque en cualquier momento, en cualquier hora, cualquiera de nosotros se nos puede llegar el tiempo de irnos con el Señor y no estar preparado. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que venga a quitar todo cerrojo que nosotros mismos, a través del pecado, a través de nuestros razonamientos, hemos puesto en nuestra mente o en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret por gracia, por compasión, por piedad y por misericordia, por bondad y por amor, que nos abra la mente con su amor, que nos abra el corazón para poder nosotros reconocer y escuchar la voz. Sí, escuchar la voz de Cristo y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, te entrego mi ceguera, te entrego la cerrazón que tengo en mi corazón, te entrego aquel pecado que me domina, aquella falta de fe que no me deja conocerte, que lo que hace es que yo esté razonando lo que tú me pides. Dile: ven, Señor Jesús, guíame, ilumíname, que cada día tú me permitas conocer los signos que tú me das cada día para salvarnos, para salvarme, para que mi familia, mi esposo y mis hijos se salven. Guárdame, Señor, guíame, porque en aquel tiempo tú le dijiste a aquella multitud que era una raza malvada, porque no creía. Porque para poder recibir amor hay que abrir el corazón. Hay que pedirle a Dios que nos quite esa ceguera, esa oscuridad en nuestros ojos que no nos deja ver. Porque cuando nos llevan la luz, se nos hace difícil abrir los ojos. Porque cuando Cristo, cuando un hermano, cuando un familiar, cuando un sacerdote nos habla de la vida en Cristo, que es la luz de nuestros días, muchas veces no podemos ver, no podemos escuchar. Dile a Jesús: ven, Señor, te abro mi corazón, te abro mi mente, te entrego mi vida. Ayúdame, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, a ponerme en gracia de Dios, a reconocer que tú, Jesús de Nazaret, nos has salvado y tú quieres que compartamos contigo la vida eterna. Ayúdame a reconocer que tu cruz me ha redimido y que con tu resurrección tú quieres llevarme al cielo para compartir contigo la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites, porque tu misericordia nos ha alcanzado y tu amor, Señor, nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Y a ti, Madre Santa, te pedimos tu intercesión por nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado ya al final de este su espacio, el Evangelio en su casa. Se despide de ustedes su hermana Ilonka González. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que Dios te bendiga siempre. Hasta mañana.